Hola colegas y compañeros, soy el doctor Carlos Nieves y estamos en el video número 1 del temario de anestesiología de los estudiantes de cuarto año de la extensión geográfica Barinas de la Universidad de los Andes. El día de hoy hablaremos de los trastornos que afectan el balance ácido-base normal y que causan una desviación del pH sanguíneo. Antes de entrar en materia, fíjense que es importante recordar que el equilibrio ácido-base es la forma del organismo de mantener la homeostasis entre los ácidos y las bases para así mantener un pH equilibrado entre el rango normal, que es importante para el funcionamiento de las células, debido a que cualquier cambio en la concentración de estos hidrogeniones afecta directamente el pH, ya que el pH está determinado por la concentración de hidrogeniones que se expresan en la fórmula pH es igual a la concentración de hidrogeniones. Su valor normal en sangre arterial es de 7,35 a 7,45 y para ello debemos mantener en el organismo una concentración de hidrogeniones de 0,00004 equivalentes litro que hacen referencia a un pH de 7,4, por lo que la regulación de estos hidrogeniones es bastante estricta comparado con otros iones. Si ponemos, por ejemplo, el ion sodio en promedio, su equivalente es de 142 equivalentes litro, pero la de los hidrogeniones es bastante pequeña, de tan solo 0,00004 equivalentes. Si los comparamos, es muchísima mayor la concentración de iones sodio que de hidrogeniones, siendo esta de 3,5 millones de veces superior. Pero, a pesar de ser una concentración tan pequeña de estos hidrogeniones, fíjense que variaciones mínimas de la concentración de los mismos genera grandes cambios del pH, con consecuencias clínicas importantes en el individuo. Por otro lado, el metabolismo genera un equivalente por kilogramo día, lo que es igual a, por ejemplo, 80 equivalentes día en promedio en una persona que pesa 80 kilos. Como vemos, hay muchísima diferencia entre lo que el metabolismo produce en comparación al rango que requerimos por equivalente para mantener un pH en valores normales, por lo que el organismo tiene algunos mecanismos de regulación de la concentración de estos hidrogeniones para así poder mantener el pH dentro del rango normal. Bien, existen tres mecanismos de regulación de la concentración de hidrogeniones. El primero en actuar se le conoce como el sistema químico o sistema buffer o amortiguador, actuando en segundos de forma inmediata ante cualquier cambio drástico del pH. El segundo es el sistema mediato a cargo del sistema respiratorio encargado de eliminar o retener CO2 modificando la ventilación alveolar en minutos. Y el último en actuar es el sistema renal, eliminando o reteniendo ácidos o bases del organismo. En la regulación de la concentración de hidrogeniones, un amortiguador es aquel que tiene la capacidad de unirse transitoriamente a un hidrogenión, ya que éste puede unirse o separarse de este dependiendo de la situación en que se encuentre, como vemos en la siguiente reacción. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en que las concentraciones de hidrogeniones son bajas, la reacción se moverá hacia la izquierda, es decir, el amortiguador liberará el hidrogenión para así regular la concentración del mismo en el medio. Por el contrario, si nos encontramos en una situación en que la concentración de hidrogeniones es alta, la ecuación se moverá hacia la derecha, es decir, el amortiguador se unirá al hidrogenión para así disminuir la concentración del mismo en el medio. En el organismo entonces existen tres sistemas buffer: el sistema bicarbonato, ácido carbónico, siendo este el más importante, el sistema de proteínas, donde se incluye la hemoglobina, y por último el sistema de los fosfatos. Empezaremos entonces con el amortiguador bicarbonato, que es el buffer más importante de función extracelular, cuya fórmula química es HCO3, es decir, en su fórmula contiene una molécula de dióxido de carbono y un hidrogenión. Bien, aquí tenemos entonces la estructura del bicarbonato. Cuando este interactúa con un hidrogenión se forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es entonces el amortiguador unido al hidrogenión. El ácido carbónico a su vez puede desdoblarse en dióxido de carbono y una molécula de agua a través de la acción de la enzima anhidrasa carbónica. De manera que el CO2 se comporta como un ácido, pues si el CO2 aumenta, aumentará entonces la formación de ácido carbónico, y este es un ácido que es capaz de liberar hidrogeniones. Por lo tanto, si aumenta el dióxido de carbono, aumentan los hidrogeniones, por lo que el CO2 se considera el componente ácido de los procesos de equilibrio ácido-base.
Como ya vimos, el organismo produce hidrogeniones de forma natural a través del metabolismo celular, aproximadamente 1 miliequivalente por kilogramo día, con una tendencia a elevar la concentración de hidrogeniones con disminución del pH, condición que se denomina acidemia. Es decir, la elevación de estos hidrogeniones provocaría una reducción del pH fuera del rango normal. Para evitar esta reducción, el bicarbonato se une al hidrogenión para formar ácido carbónico, que con la ayuda de la anhidrasa carbónica se desdobla en agua y CO2. El agua queda como agua metabólica y el dióxido de carbono difundirá hacia los pulmones en forma libre en el plasma o unido a la hemoglobina para poder ser eliminado a través de la respiración alveolar durante el intercambio gaseoso. Y con ello se disminuye el exceso de hidrogeniones en el medio uniéndose al bicarbonato sérico, proceso que se repite con cada molécula en exceso, regulando así el valor del pH. Podemos resumir el sistema bicarbonato de la siguiente forma. Fíjense, si aumenta la concentración de hidrogeniones, por ejemplo en situación de acidosis, el bicarbonato se une a él para formar ácido carbónico de forma reversible. Y este, por acción de la anhidrasa carbónica, se desdoblará en CO2 y agua. Por lo tanto, el bicarbonato en el sistema se comporta como la base, ya que es capaz de disminuir la concentración de estos hidrogeniones y con ello aumentar el pH. De manera que en situación de acidosis, la fórmula tenderá a desplazarse hacia la derecha para liberar este CO2 a nivel pulmonar. Ahora, ante una situación contraria, es decir, ante una alcalosis por disminución de la concentración de hidrogeniones, veremos cómo actúa el buffer ácido carbónico. Si por alguna razón disminuye la concentración de hidrogeniones, aumentará el pH, situación conocida como alcalemia. En esta situación entraría en función entonces el ácido carbónico, desdoblándose de forma inmediata en bicarbonato y en iones hidrógeno. El bicarbonato sería eliminado en los riñones y los hidrogeniones se agregarían al medio y compensarían el trastorno, volviendo el pH a sus valores basales. Entonces, para que se forme ácido carbónico es necesario que el dióxido de carbono sea hidratado y catalizado por la anhidrasa carbónica. Este de forma inmediata se va a desdoblar en iones hidrogeniones y en bicarbonato. Por lo tanto, en el equilibrio ácido-base, el dióxido de carbono se considera un ácido, ya que esta reacción siempre va a generar aumento de la concentración de hidrogeniones y por lo tanto disminución del pH. De manera que en situaciones de alcalosis con disminución de la concentración de hidrogeniones, la fórmula tenderá a desplazarse hacia la izquierda para liberar estos hidrogeniones al medio y tratar de compensar el pH. Partiendo de estos términos, Henderson-Hasselbalch plantea la siguiente ecuación para calcular el valor del pH. Como vemos, pH es igual a una constante más el logaritmo del bicarbonato entre 0.03, que es una constante, por el dióxido de carbono. Traduciéndose esta fórmula a una fórmula más simplificada bajo las leyes matemáticas. Fíjense que esto quiere decir que el comportamiento del bicarbonato, que está arriba de la ecuación, será acompañado con el desplazamiento del pH en la misma dirección y viceversa. Por ejemplo, si el bicarbonato disminuye, también lo hará el pH al ser estos elementos directamente proporcionales entre sí. Por el contrario, el comportamiento del dióxido de carbono será acompañado con el desplazamiento del pH en dirección opuesta. Por ejemplo, si el dióxido de carbono aumenta, el pH disminuirá y viceversa, al ser estos elementos inversamente proporcionales entre sí. En cuanto a la regulación pulmonar, fíjense que una de las formas de transportar el CO2 es a través de una molécula de bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato en su estructura molecular contiene un hidrogenión y tiene un CO2. Entonces, el bicarbonato se transporta al pulmón por vía sanguínea y en el pulmón se va a unir a un hidrogenión para formar ácido carbónico, que por acción de la anhidrasa carbónica será desdoblado en dióxido de carbono y agua. El CO2 será eliminado en el intercambio gaseoso, donde se intercambiará con oxígeno. El oxígeno entonces se va a unir a la hemoglobina, que puede estar reducida unida a un hidrogenión. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, libera este hidrogenión yendo hacia el medio, esperando una molécula de bicarbonato para repetir este ciclo. O bien, la hemoglobina, cuando llega a los tejidos por gradiente de concentración, libera la molécula de oxígeno y capta dióxido de carbono. Por lo que la hemoglobina puede transportar dióxido de carbono o los hidrogeniones del medio, que serán llevados al pulmón para su eliminación, siendo esta otra forma de transporte del dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono se transporta
a través de una molécula de bicarbonato en forma de carboxihemoglobina y libre en plasma. Ahora, recordemos que si aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, aumentan también las concentraciones de hidrogeniones, porque el CO2 es igual a la concentración de hidrogeniones del medio. A nivel del bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo cardiorrespiratorio, este núcleo es muy sensible a las concentraciones de hidrogeniones de CO2 y de pH. Por lo que si aumentan las concentraciones de hidrogeniones, el núcleo es activado para aumentar la frecuencia respiratoria con el objetivo de eliminar las cargas ácidas provocadas por el dióxido de carbono y mantenerlas en el rango normal, que es entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el ser eliminado, entonces disminuye las cargas de hidrogeniones en el medio, y es por ello que la hiperventilación es un sistema compensatorio de las acidosis metabólicas, como veremos más adelante. Según este entendimiento, entonces tenemos que la hiperventilación disminuye la concentración de dióxido de carbono y paralelamente la de hidrogeniones. Si el dióxido de carbono es inversamente proporcional al pH, comprendemos entonces que las situaciones de hiperventilación con disminución de hidrogeniones tienden a llevar a estados de alcalosis, mientras que los estados de hipoventilación al cuadro de acidosis por acúmulo del dióxido de carbono. Bien, por regulación renal, el sodio se filtra y se reabsorbe usando entre otros un cotransportador sodio-hidrogenión, donde por cada sodio que se reabsorbe se secreta un hidrogenión hacia la luz tubular. La interacción del hidrogenión con el bicarbonato filtrado forma ácido carbónico, que se puede desdoblar en agua y dióxido de carbono. El agua sigue su curso en la formación de la orina y el dióxido de carbono, al ser un gas, difunde a través de la membrana ingresando a la célula tubular para interactuar con una molécula de agua y formar ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato y en un hidrogenión. El bicarbonato será reabsorbido y el hidrogenión secretado hacia la luz tubular en cuadros de acidosis, por ejemplo. Por lo tanto, en acidosis, todos los hidrogeniones de la luz tubular estimularán entonces la reabsorción de bicarbonato a fin de conseguir el equilibrio, contrario a lo que ocurriría en situaciones de alcalosis. Además de ello, la célula tubular también es capaz de producir bicarbonato de nuevo, y esto ocurre porque el dióxido de carbono difunde a la célula tubular bien del medio interno o de la luz tubular, como vimos recientemente, donde se une a una molécula de agua formando ácido carbónico. Pero si estamos en una situación de alcalosis, el bicarbonato disociado será secretado hacia la luz tubular y habrá reabsorción de hidrogeniones. En este caso no nos interesa reabsorber bicarbonato porque ya hay mucho en el medio, como ocurre en los cuadros de alcalosis. Entonces el riñón como regulación cumple con estas tres funciones principales: secreción o reabsorción de hidrogeniones en caso de alcalosis o acidosis, por ejemplo; secreción o reabsorción de bicarbonato, por ejemplo, secreción de bicarbonato en el caso de una alcalosis o reabsorción de bicarbonato en el caso de una acidosis. Y por último, la formación de bicarbonato de nuevo. Bien, acá tenemos el ejemplo 1 de un caso de acidosis. Fíjense, cuando se acumulan grandes cantidades de hidrogeniones por la presencia de ácidos como el lactato o el beta-hidroxibutirato en cuadros de sepsis o cetoacidosis diabética, estos hidrogeniones van a reaccionar con el primer buffer, que es el bicarbonato, con el objetivo de evitar en un primer momento cambios bruscos del pH, formando una molécula de ácido carbónico que será desdoblada en una molécula de dióxido de carbono y agua, que termina convirtiéndose en agua metabólica. Este dióxido de carbono a su vez será eliminado en el buffer respiratorio. Sin embargo, si la causa que desencadena el incremento de estos hidrogeniones persiste, es decir, la acidosis persiste, el cuadro de sepsis persiste y no es resuelto de forma aguda, se van a seguir añadiendo hidrogeniones en el medio, consumiendo así el bicarbonato disponible. Recordemos que estos hidrogeniones estimulan a nivel del bulbo raquídeo para que aumenten la frecuencia ventilatoria, con el objetivo de disminuir las cargas ácidas provocadas por el dióxido de carbono en busca de compensar el pH y evitar la acidemia, disminuyendo la concentración de dióxido de carbono, que es inversamente proporcional al pH. Si disminuye el dióxido de carbono, el pH tenderá a aumentar. Ahora bien, si esto no logra compensarlo, entra en juego ahora sí el riñón, eliminando hidrogeniones, reabsorbiendo bicarbonato para tratar de mantener todo el bicarbonato en el cuerpo
sin que se elimine, tratando de compensar las pérdidas por consumo. Sin embargo, si la causa persiste, es decir, la concentración de hidrogeniones seguirá aumentando, a la final seguirán consumiendo el bicarbonato y esto conduce a un estado de acidemia, es decir, con un pH menor de 7,35. Como la causa fue el consumo del bicarbonato, se denomina entonces acidosis metabólica, caracterizada por un pH bajo, un bicarbonato bajo y como compensación una presión de dióxido de carbono baja. Entonces, para determinar si existe o no un desequilibrio ácido-base, se debe tomar para ello una muestra de sangre arterial y enviarla al laboratorio para estudio de gasometría, la cual tiene parámetros establecidos que abordaremos a continuación. El primer término tenemos el pH, que es una medida adimensional que nos informa en términos manejables de la concentración de hidrogeniones existente en una disolución. Es decir, es una forma de poder expresar e interpretar esos 0.0004 milequivalentes de hidrogeniones. Para ello, entonces empleamos escalas logarítmicas cuyo valor normal está entre 7,35 a 7,45. Según este entendimiento, podemos clasificar los trastornos ácido-bases en dos grandes grupos. Las acidosis, caracterizadas por un pH menor de 7,35, causada por un incremento en la concentración de hidrogeniones. Recordemos que el pH es una medida de la carga de hidrogeniones en el medio. Y las alcalosis, caracterizadas por un pH mayor de 7,45 debidas a un descenso en la concentración de hidrogeniones, considerándose incompatibles con la vida un pH menor de 6,8 o mayor a 8. Si bien el oxígeno se disuelve en plasma, más del 98% del total del oxígeno es transportado en combinación química con la oxihemoglobina en los glóbulos rojos, de manera que aproximadamente solo el 2% del oxígeno viaja disuelto en plasma, y es este el oxígeno que mide la presión arterial de oxígeno, cuyos valores normales va de 80 a 100 milímetros de mercurio. Dos conceptos importantes muy similares con significado diferente. Por un lado tenemos la hipoxemia, que es el descenso del oxígeno disuelto en sangre, es decir, el disuelto en plasma, y la hipoxia, que es el déficit de oxígeno a nivel tisular. De manera que podemos definir hipoxemia cuando el valor de la presión arterial de oxígeno es menor de 80 milímetros de mercurio. Y dependiendo del valor, esta se clasifica en leve de 80 a 60, moderada de 60 a 40 y severa menor de 40, considerándose insuficiencia respiratoria valores de PO2 inferiores a 60 milímetros de mercurio, correlacionándose con una saturación de oxígeno del 90%. Es decir, si no tenemos a la mano gases arteriales, pero el saturómetro de nuestro paciente marca, por ejemplo, 89, ese paciente probablemente tiene una PO2 inferior a 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, si la presión arterial de oxígeno refleja el oxígeno disuelto en plasma, en cuadros de anemia e intoxicación por monóxido de carbono, donde el contenido total de oxígeno en sangre es bajo, ¿cómo se encontraría la presión arterial de oxígeno? Si lo analizamos, la presión arterial de oxígeno va a estar normal, pues esta mide el oxígeno disuelto en plasma y no el unido a la hemoglobina. Es decir, en estos cuadros vamos a tener una PO2 normal con una concentración total de oxígeno en sangre baja. Por su parte, la presión arterial de dióxido de carbono, sus valores normales están en rango de 34 a 45 milímetros de mercurio, considerándose hipocapnia con valores por debajo de 34 e hipercapnia por encima de 45. Por otro lado, fíjense que dependiendo de la frecuencia ventilatoria, la concentración de CO2 puede modificarse en función de las necesidades del organismo. La hiperventilación conduce a hipocapnia por barrido de CO2, es decir, a disminución de la PCO2, de la presión arterial de dióxido de carbono, durante el intercambio gaseoso, por ejemplo. Si recapitulamos la fórmula de Anderson-Hasselbalch, el CO2 habíamos dicho que es inversamente proporcional al pH, por lo que al disminuir la presión de dióxido de carbono, el pH tenderá a subir, conduciendo a alcalemia, contrario a lo que se observa en cuadros de hipoventilación. Como vemos, el componente respiratorio juega un papel fundamental. Según este entendimiento, entonces son definidos los trastornos respiratorios cuando la causa inicial o primaria que desencadena el desequilibrio es de origen pulmonar, bien sea por hiperventilación o hipoventilación patológica. Por otro lado, el valor normal del bicarbonato sérico redonda entre 22 a 27 milimol litro. El órgano encargado de la regulación del bicarbonato es el riñón, aumentando o disminuyendo su reabsorción o secreción a nivel del túbulo renal a fin de mantener el equilibrio ácido-base.
Si recapitulamos la fórmula de Anderson-Hasselbalch, tenemos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Por ejemplo, si estamos en una situación en la que la concentración de bicarbonato sérico es mayor de 27 milimol el litro, el pH tenderá a subir, llevando al organismo a una situación de alcalemia. Por el contrario, si la concentración de bicarbonato sérico desciende a valores por debajo de 22 milimol litros, el pH seguirá el mismo comportamiento, llevando al organismo a una situación de acidosis. El bicarbonato, como vemos, también juega un papel fundamental, igual que lo hace la PCO2, en la regulación del pH. Según esta premisa, entonces son definidos los trastornos metabólicos cuando la causa inicial que desencadena el desequilibrio ácido-base es por alteración del valor del bicarbonato sérico. Finalmente, podemos definir el desequilibrio ácido-base en dos grandes subgrupos dependiendo del tipo de trastorno primario, bien sea de origen metabólico por alteración del bicarbonato sérico o respiratorio por alteración de la PCO2. Así tenemos como la acidosis es definida cuando el pH arterial alcanza valores por debajo de 7,35, es decir, un pH bajo. El trastorno primario, dependiendo de la alteración, puede ser acidosis metabólica por disminución del bicarbonato sérico o acidosis respiratoria por incremento de la PCO2. Como vemos, el comportamiento de la ecuación sigue las leyes matemáticas que expusimos anteriormente, mientras que las alcalosis son definidas cuando el pH arterial alcanza valores por encima de 7,45, es decir, un pH alto. Esta bien puede ser de tipo metabólica por alteración del bicarbonato sérico o respiratoria por disminución de la PCO2. Podemos establecer bajo estas premisas dos leyes homeostáticas a fin de encontrar el equilibrio del medio. 1. Cuando el trastorno inicial es de tipo metabólico, la respuesta compensadora respiratoria será en la misma dirección. Y 2. Cuando el trastorno inicial es de tipo respiratorio, la respuesta metabólica compensadora será en la misma dirección. Dicho de otra manera, los cambios compensadores siempre irán en la misma dirección del trastorno inicial, independientemente si este es de tipo metabólico o de tipo respiratorio. Así pues, en el caso de acidosis por disminución del pH, por ejemplo, acidosis metabólica, que sabemos que ocurre por una disminución del bicarbonato sérico como alteración o trastorno inicial, se esperaría encontrar una disminución también de la presión de dióxido de carbono como respuesta compensadora en un intento por incrementar el pH que estaba bajo. Como relaciones finales tenemos entonces disminución del bicarbonato sérico, disminución de la PCO2 y disminución del pH. Seguimos con las acidosis, en este caso de tipo respiratoria, que ocurre por un incremento de la PCO2 que lleva a una disminución del pH. Como respuesta compensatoria, esperaríamos encontrar también entonces un incremento del bicarbonato sérico, ¿sí? En un intento por incrementar el pH que está bajo. Como relaciones finales tendríamos entonces un incremento del bicarbonato como respuesta compensatoria, un incremento de la presión de dióxido de carbono que lleva a acidosis respiratoria y una disminución del pH. En el caso de las alcalosis por incremento del pH, en el caso de alcalosis metabólica, sabemos que ocurre por un incremento del bicarbonato sérico como alteración inicial, ¿sí? Que lleva a un incremento del pH. Como respuesta compensatoria, ¿qué esperaríamos encontrar? También un incremento de la presión de dióxido de carbono en un intento por disminuir este pH que está alto, ¿sí? Como relaciones finales tendríamos entonces un incremento del bicarbonato sérico que lleva a esa alcalosis metabólica. Como respuesta compensatoria, un incremento de la presión de dióxido de carbono y una elevación del pH. En el caso de las alcalosis respiratorias sabemos que ocurre por una disminución de la presión de dióxido de carbono que lleva a un incremento del pH al ser inversamente proporcionales. Como respuesta compensatoria, si el dióxido de carbono baja, ¿qué esperaríamos encontrar? Una disminución también del bicarbonato sérico en un intento por disminuir este pH. Como relaciones finales tenemos entonces disminución del bicarbonato sérico, disminución de la presión de dióxido de carbono y elevación del pH. Bien, antes de entrar a los trastornos que nos abocan el día de hoy, es importante diferenciar dos conceptos. Por un lado tenemos la acidemia y por el otro tenemos la acidosis. La acidemia es la existencia de un pH ácido en sangre como consecuencia de la descompensación o el desequilibrio de los trastornos de regulación que vimos previamente. Mientras que la acidosis, escúchese bien, es la tendencia a descompensar el pH hacia una acidemia, ¿sí? Que puede provocarla o no la acidemia en función del balance del equilibrio ácido-base. Por ello que es perfectamente posible tener una acidosis metabólica
por alteración del bicarbonato sérico que tiende a producir una acidemia con un pH normal. ¿Por qué? Porque si hay una alteración, es decir, una disminución del bicarbonato sérico, pero los sistemas de compensación logran, valga la redundancia, compensar este desbalance, entonces no llega a producirse una acidemia, incluso con un pH alcalémico. Para efectos prácticos, de concepto, estos dos términos son totalmente diferentes, pero para efectos prácticos de trastornos ácido-base lo vamos a considerar como sinónimos. Podemos decir tanto acidemia como acidosis. Ahora sí, entrando en materia, vemos como la acidemia por acidosis metabólica primaria tenemos un descenso del pH sérico sanguíneo por debajo de 7,35 como consecuencia de un descenso del bicarbonato sérico por debajo de 22.000 equivalentes litros de forma primaria. El organismo trata de evitar que el pH siga descendiendo, disminuyendo la concentración de dióxido de carbono de forma secundaria en un intento de compensación a través de una hiperventilación con respiraciones de Kussmaul. Finalmente, las acidosis pueden producirse bien por un incremento en los ácidos circulantes, por exceso de producción endógena, como ocurre en la cetoacidosis diabética, o por administración exógena, que finalmente consumen el bicarbonato sérico, disminuyendo su valor, llevando a acidemia, o por pérdidas de bicarbonato. Bien, en la valoración de la acidosis metabólica, cualquiera sea su etiología, es útil conocer la brecha aniónica o el anión gap, que estudiaremos a continuación. También conocido como hiato aniónico, representa los aniones no medibles, entre ellos sulfatos, fosfatos y proteínas, que fisiológicamente forman parte del contenido del plasma y que resultan del metabolismo celular, cuyo valor normal oscila entre 8 a 12 milimol litros según la siguiente fórmula. El anión GAP es igual al sodio menos cloro más bicarbonato, y que permite mantener la electroneutralidad entre los cationes representados por el sodio y los aniones representados por el cloro, el bicarbonato y la brecha aniónica del medio externo. Si resolvemos, tenemos 142 del sodio menos 108 más 24 nos da 10. Es decir, es un valor que se encuentra dentro de los parámetros normales para el anión GAP. Si dentro de la fórmula se incluye el potasio, tendríamos que el anión GAP es igual a la suma del sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. En este caso, el valor normal oscilaría entre 12 más o menos 4 milimol litro. Ahora bien, cuando la causa fundamental de la acidosis metabólica es la ganancia neta de ácidos, como ocurre, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, en un cuadro de sepsis o intoxicación por salicilatos, con aumento, por ejemplo, del ácido láctico en el caso de la sepsis o el beta-hidroxibutirato en el caso de la cetoacidosis diabética, se consumiría entonces el buffer bicarbonato pasando de 24 a 18 mil equivalentes. Los ácidos, estos que están acá, son aniones que se están adicionando al medio externo, por lo que el anión GAP en este caso estará aumentado. Los ácidos, en este caso, tendríamos una acidosis metabólica que ha consumido el bicarbonato, por lo tanto, es una acidosis metabólica con anión GAP aumentado normoclorémica. Si calculamos, tendríamos 142 menos 108 más 18, en este caso nos daría 16. Es decir, es un anión GAP que se encuentra por encima de los parámetros normales. Sin embargo, si la acidosis metabólica, en este caso se produce por pérdida de bicarbonato, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, como observamos acá a continuación, el anión GAP en este caso estará normal, pues no se estarían añadiendo aniones al medio externo, en cuyo caso el organismo, para mantener esta electroneutralidad, lo logra aumentando la absorción de cloro a nivel renal, pasando de 108 a, por ejemplo, 114. Si calculamos, entonces nos daría 142 menos 114 más 18, nos daría más o menos 10, por lo que es un anión GAP normal, pero hiperclorémica, porque el organismo ha conseguido mantener esta electroneutralidad del medio externo, aumentando la absorción, la reabsorción de cloro a nivel renal, por lo que es una acidosis metabólica, anión GAP normal, pero hiperclorémica. Finalmente, podemos clasificar la etiología de la acidosis metabólica en dos grandes grupos dependiendo del valor del anión GAP. Podemos tener acidosis metabólica con aumento del anión GAP de tipo normoclorémicas, que suelen ocurrir por un incremento en los ácidos circulantes que consumen el bicarbonato plasmático, o bien por pérdidas de bicarbonato que pueden ser pérdidas digestivas o renales. Son de tipo con anión GAP normal,
hiperclorémicas. Recordemos que en este caso el organismo, para mantener la electroneutralidad entre los aniones y los cationes, lo logra reabsorbiendo cloro a nivel renal. Bien, las de tipo con anión GAP aumentado tenemos por producción endógena de ácidos, como ocurre en la cetoacidosis diabética, alcohólica o por ayuno prolongado, acidosis láctica, como la que se observa en los cuadros de sepsis, en intoxicaciones por salicilatos, etanol y etilenglicol o una rhabdomiólisis masiva, o por disminución en la excreción de ácidos inorgánicos, como en la insuficiencia renal aguda o crónica. Una regla mnemotecnia para no olvidar algunos de estos puntos: tenemos Kussmaul, entre ellos cetoacidosis, uremia, salicilatos, etanol, un ayuno, una rhabdomiólisis y la lactocidosis. Finalmente, la acidosis metabólica de tipo hiperclorémica con anión GAP normal. Recordemos que las pérdidas de bicarbonato pueden ser digestivas, como ocurre en la diarrea, una fístula pancreática, biliares e intestinales, una uterosigmoidostomía o un adenoma velloso, o por pérdidas renales, como ocurre, por ejemplo, si es de túbulo proximal, tenemos una acidosis de túbulo renal tipo 2 o el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, de túbulo distal como la acidosis de túbulo renal tipo 1 o tipo 4 o el uso de fármacos como la anfotericina B. Y finalmente la administración de ácidos de tipo exógena, como ocurre en la nutrición parenteral debido a compuestos como la arginina y la lisina. Bien, por su parte, la acidemia por acidosis respiratoria primaria es definida por un descenso del pH sanguíneo por debajo de 7,35, desencadenado por una elevación patológica de la presión de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. En la acidosis respiratoria, el cambio primario está en relación con la presión parcial de dióxido de carbono, generalmente debida a hipoventilación alveolar. Para evitar que el pH siga descendiendo a extremos que puedan comprometer la vida, el organismo trata de mantener la concentración de bicarbonato a fin de aumentar el pH que se encuentra disminuido. Se establece entonces como regla que cualquier elevación patológica de la presión de dióxido de carbono, con independencia del valor del pH, es acidosis respiratoria. La etiología más frecuente tenemos depresión del centro respiratorio, como ocurre con el uso de sedantes o alteración del sistema nervioso central, o depresiones respiratorias como el asma, un EPOC descompensado, una parada cardíaca y enfermedades neuromusculares que comprometan la mecánica ventilatoria. Bien, la alcalemia por alcalosis metabólica primaria es un aumento del pH por encima de 7,45 debido a un aumento del bicarbonato sérico como trastorno primario por encima de 30.000 equivalentes litros. El organismo, en este caso, busca que el valor del pH entre en rango normal y lo logra disminuyendo la frecuencia respiratoria, cuyo objetivo es aumentar la presión de dióxido de carbono con hipoventilación, es decir, por depresión del centro respiratorio como trastorno secundario. Se establece como regla que la elevación del bicarbonato sérico con independencia del valor del pH es alcalosis metabólica. Esta es causada bien cuando no se elimina el bicarbonato por el riñón o hay pérdidas de ácidos. En caso de que no se elimine el bicarbonato por el riñón, puede ocurrir por disminución de la tasa de filtración glomerular, como ocurre en la disminución del volumen circulante efectivo o en la insuficiencia renal, o en aquellos casos en los que aumenta la reabsorción tubular de bicarbonato, como por ejemplo la hipocloremia inducida por vómitos o diuréticos, la hipopotasemia o el hiperaldosteronismo. En el caso de pérdidas de ácidos, estos pueden ser de origen digestivo, como ocurre en vómitos, un drenaje mantenido de secreción gástrica o uso indiscriminado de antiácidos orales. De origen renal, como ocurre por ejemplo en dietas bajas de cloruro de sodio, diuréticos tiacídicos o pérdidas de volumen. Y fármacos como por ejemplo la penicilina o alteraciones iónicas como la hipopotasemia o la hipercalcemia. Por último y no menos importante, tenemos la alcalemia por alcalosis respiratoria, que consiste en una elevación del pH sanguíneo por encima de 7,45 por disminución de la presión de dióxido de carbono por debajo de 35 milímetros de mercurio por hiperventilación alveolar como trastorno primario, por lo que el organismo no reabsorbe o trata de disminuir la concentración de bicarbonato en un intento de disminuir el pH que se encuentra aumentado de forma compensadora. Es el trastorno ácido-base más frecuente o que se objetiva con mayor frecuencia, sobre todo en pacientes críticos, y se establece como regla que cualquier disminución de la presión de dióxido de carbono debido a hiperventilación es alcalosis respiratoria con independencia del valor del pH.
Las situaciones que pueden conducir a alcalosis respiratoria son aquellas que suelen cursar con hipoxia, como la neumonía, la crisis asmática, el tromboembolismo pulmonar, exposición a grandes alturas o ventilación mecánica excesiva, y aquellas que causan hiperventilación, como los trastornos del sistema nervioso central, como traumatismo, meningitis, encefalitis o tumores. Fármacos como los salicilatos, que son la causa más frecuente de alcalosis respiratoria inducida por fármacos, como consecuencia de la estimulación directa de los quimiorreceptores vulvares que incrementan la frecuencia respiratoria. Otros como las teofilinas, las catecolaminas o los progestágenos. Alteraciones metabólicas como la fiebre, la sepsis, el hipertiroidismo y el embarazo, y otros como la ansiedad, que en conjunto con el tromboembolismo pulmonar son la causa más frecuente de hiperventilación inexplicable en un paciente. Bajo estas premisas tenemos entonces como reglas generales que con independencia del valor del pH, un incremento de la presión de dióxido de carbono es acidosis respiratoria, su disminución alcalosis respiratoria, un incremento del bicarbonato sérico es alcalosis metabólica y su disminución es acidosis metabólica. Y no olvidar que en cualquier caso de acidosis metabólica siempre es importante medir el anión Gap. Bien, la forma correcta de interpretar una gasometría arterial va a depender del valor inicial del pH. En el caso de las acidosis, el segundo paso es estudiar el valor del bicarbonato. Si no está disminuido, descartamos una acidosis metabólica y establecemos una de tipo respiratoria. Pero si el bicarbonato está disminuido o descendido, queda claro que es una acidosis de tipo metabólica. El siguiente paso es estudiar el valor de la presión de dióxido de carbono, que recordemos que se modifica en función de la ventilación de forma compensadora, que ojo, lo debe hacer en la misma dirección del trastorno primario. Este cambio lo realiza mucho más rápido que el bicarbonato dirigido por el riñón, por lo que podemos tener acidosis metabólica no compensada cuando la presión de dióxido de carbono es normal y parcialmente compensada cuando esta última se encuentra disminuida. En este caso tenemos alcalosis metabólica parcialmente compensada por combinaciones contrabalanceadas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una acidosis metabólica por disminución del bicarbonato, pero por otro lado tendríamos una alcalosis respiratoria por disminución de la PCO2 sérica. Y finalmente, si la presión de dióxido de carbono está aumentada, pues tendríamos combinaciones aditivas o acidosis mixta, es decir, acidosis metabólica y acidosis de tipo respiratoria por incremento de la presión de dióxido de carbono. Finalmente, las alcalosis, hacemos el mismo procedimiento, estudiamos el valor del bicarbonato. Si no está elevado, descartamos una alcalosis metabólica y establecemos una respiratoria. Pero si el bicarbonato sérico está elevado, pues podemos determinar o establecer que la causa de la alcalosis es el incremento sérico del valor del bicarbonato. En cuyo caso debemos estudiar igualmente la presión de dióxido de carbono, que se modifica mucho más rápido que la compensación renal, por lo que podemos tener alcalosis metabólicas no compensada cuando el valor del dióxido de carbono es normal. Y combinaciones contrabalanceadas por alcalosis metabólica parcialmente compensada cuando tenemos una alcalosis metabólica como trastorno primario y la elevación de la presión de dióxido de carbono que llevaría a una acidosis respiratoria. En este caso se denomina combinaciones contrabalanceadas. Y finalmente las alcalosis mixtas cuando la presión de dióxido de carbono se encuentra disminuida, es decir, tendríamos una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria por disminución de esta última. Así tenemos dos tipos de combinaciones, las de tipo aditivas o mixtas, cuando el trastorno primario es acompañado de una modificación respiratoria que exacerba el trastorno inicial. Por ejemplo, acidosis metabólica es acompañada de una acidosis respiratoria o alcalosis metabólica acompañada de una alcalosis de tipo respiratoria. Y combinaciones contrabalanceadas, que es lo esperado en caso de compensación. Por ejemplo, acidosis metabólica por disminución del bicarbonato sérico, la presión de dióxido de carbono también debería disminuir y esa disminución de la PCO2 pudiese conducir a un grado de alcalosis. Y alcalosis metabólica por incremento del bicarbonato sérico, la PCO2 también debería aumentar y ese incremento de la presión de dióxido de carbono pudiese conducir a cierto grado de acidosis respiratoria. Es lo esperado. Ahora bien, en las combinaciones contrabalanceadas siempre hay que buscar el grado de compensación esperado para la presión de dióxido de carbono.
Este grado de compensación esperado es el rango en que debería descender o aumentar la presión de dióxido de carbono ante un trastorno metabólico, bien sea de tipo acidosis o de tipo alcalosis. En otras palabras, una vez que hemos determinado el desequilibrio metabólico, debemos establecer si la presión de dióxido de carbono de nuestro paciente ha alcanzado o se ha acercado a la compensación esperada de acuerdo al valor de bicarbonato que éste maneja. Si la presión de dióxido de carbono, de acuerdo a estas ecuaciones, se iguala o se acerca a la presión de dióxido de carbono que el paciente está manejando, el trastorno puede estar compensado si el pH se ha normalizado o parcialmente compensado si el pH permanece aún alterado. En el caso de acidosis metabólica, la ecuación es presión de dióxido de carbono esperado es igual a 1.5, que es una constante, por la concentración de bicarbonato que el paciente maneja más 8. En el caso de alcalosis metabólica, la ecuación es presión de dióxido de carbono esperado para ese grado de compensación es igual a una constante que es 0.9 por la concentración de bicarbonato que el paciente maneja más 16. Repetimos, si el resultado de esta ecuación se iguala o se acerca a la presión de dióxido de carbono que el paciente maneja, podemos establecer que el trastorno está compensado si el pH se ha normalizado o parcialmente compensado si el pH permanece aún alterado. En el caso de acidosis respiratoria, el bicarbonato debería incrementarse 1 milimol por cada 10 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono por encima de 40 milímetros de mercurio. Y alcalosis respiratoria, el bicarbonato debería disminuir 1 milimol por cada descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión de dióxido de carbono por debajo de 40 milímetros de mercurio. Además, en el caso de acidosis metabólica, la presión de dióxido de carbono debería acercarse a los dos últimos dígitos del pH para determinar la compensación esperada. O por cada 1 milimol que disminuye el bicarbonato, la presión de dióxido de carbono debería disminuir 1.25 milímetros de mercurio. Con estos conceptos podemos ahora sí resolver algunos problemas de trastornos ácido-base. Por ejemplo, acá tenemos en el ejercicio 1 un paciente que llega a la emergencia con trastornos de la conciencia, alteración de la mecánica ventilatoria, posterior a la toma de benzodiazepinas. A su llegada a la emergencia le realizamos algunos gases arteriales. Lo primero en todo gas arterial que debemos observar es el pH. En este caso podemos determinar que el pH está bajo. Con este valor podemos establecer entonces un trastorno de tipo acidosis. La presión arterial de oxígeno es normal, descartamos que exista algún grado de hipoxemia. Y fíjense que para buscar el trastorno que esté causando la acidosis, lo primero que tenemos que observar es el bicarbonato. En caso de que la acidosis sea de tipo metabólica, el bicarbonato debería estar descendido o disminuido. Y en este caso el bicarbonato es normal. Y por su parte la presión de dióxido de carbono está elevada, por lo que podemos considerar que el trastorno inicial de este paciente es de tipo respiratorio. Además que debemos recordar que cualquier elevación de la presión de dióxido de carbono es acidosis respiratoria con independencia del valor del pH, siendo este el desequilibrio inicial de nuestro paciente. 48 horas después, el paciente en tratamiento en la UCI persiste con trastornos de la conciencia, pero ahora conectado a ventilación mecánica. Se le repiten los gases arteriales poniendo de manifiesto un pH de 7.52, es decir, un pH alto. Con este valor podemos entonces establecer un trastorno de tipo alcalosis. El paciente mantiene una presión arterial de oxígeno normal por encima de 80 milímetros de mercurio. Ahora bien, si la causa de la alcalosis es metabólica, el bicarbonato debería estar elevado por encima de 27 miliequivalentes y por el contrario se encuentra disminuido, permitiéndonos descartar una causa metabólica, por lo que podemos inferir que la causa es respiratoria, en cuyo caso la PCO2 debería estar baja y efectivamente la PCO2 es inferior a 35 milímetros de mercurio, en 26 para ser exacto. En este caso tenemos dos reglas que se cumplen. Por un lado, la disminución del bicarbonato lleva a acidosis metabólica y la disminución de la PCO2 lleva a alcalosis respiratoria. Pero quien está desencadenando el trastorno hacia una alcalemia es la disminución de la PCO2. Y la disminución del bicarbonato que llevaría a una acidemia es compensadora o contrabalanceada. De manera que el desequilibrio ácido-base de este ejercicio es una alcalosis de tipo respiratoria. En el ejercicio 3 tenemos un lactante que ingresa a la emergencia presentando 2 días de deposiciones líquidas en un estado deshidratado. Le realizamos gases arteriales, los cuales ponen de manifiesto un pH de 7.25, es decir, un pH bajo, correspondiéndose con un trastorno de tipo acidosis.
La presión arterial de oxígeno es normal, por encima de 80, por lo que aquí no tenemos ningún grado de hipoxemia. Ahora bien, lo siguiente que nos tenemos que preguntar antes de observar los valores de bicarbonato y de PCO2 es que la acidosis metabólica ocurre por disminución del bicarbonato y la acidosis respiratoria ocurre por aumento de la PCO2. Por lo que acá tenemos, fíjense, disminución del bicarbonato y disminución de la PCO2. Y recordemos que la disminución del bicarbonato es acidosis metabólica y la disminución de la PCO2 es alcalosis respiratoria. De manera que quien está desencadenando el trastorno hacia una acidemia es el descenso del bicarbonato sérico secundaria a las pérdidas digestivas. Y la disminución de la PCO2 que llevaría hacia alcalemia es compensadora o contrabalanceada al trastorno primario. De manera que el desequilibrio ácido-base de este ejercicio es una acidosis de tipo metabólica. Lo segundo que nos queda es determinar entonces el grado de compensación esperado para la presión de dióxido de carbono según la siguiente ecuación. PCO2 es igual a 1.5, que es una constante, por el valor de bicarbonato, que es 12 más 8. En este caso nos da 26, acercándose a los 28 que maneja el paciente. Teniendo entonces una acidosis metabólica parcialmente compensada. ¿Por qué es parcialmente compensada? Porque no logra normalizar los valores del pH. Finalmente debemos calcular en toda acidosis metabólica el anión gap o la brecha aniónica. Tendríamos entonces, según la ecuación, 140 del sodio menos 12 del bicarbonato más 116 del cloro. Nos da 12. Es decir, tenemos un anión gap normal. De manera que finalmente el trastorno ácido-base de este paciente es una acidosis metabólica parcialmente compensada con un anión gap normal o hiperclorémica. Ahora tenemos un recién nacido que los últimos 4 días ha presentado vómitos y se encuentra deshidratado. Tenemos un pH de 7.55, es decir, un pH alto, por lo que fácilmente podemos definir un trastorno de tipo alcalosis. La presión arterial de oxígeno es baja, en este caso tenemos 65 milímetros de mercurio y recordemos que lo normal en sangre arterial es por encima de 80 milímetros de mercurio, por lo que además de alcalosis tenemos cierto grado de hipoxemia leve. Por otro lado, fíjense que la alcalosis bien puede ser de tipo metabólica por aumento del bicarbonato o respiratoria por disminución de la PCO2. Dos conceptos que tenemos que tener claro mucho antes de observar los valores que el paciente maneja. Y acá tenemos elevación del bicarbonato y elevación de la PCO2. Y recordemos que la elevación del bicarbonato es alcalosis metabólica. De manera que quien está desencadenando el trastorno hacia una alcalemia es el incremento o el aumento del bicarbonato secundaria a pérdidas de ácido clorhídrico por los vómitos que el paciente está presentando. De manera que el desequilibrio ácido-base de este ejercicio es una alcalosis de tipo metabólica. La elevación del bicarbonato, de la PCO2 que llevaría hacia un estado de acidemia, en este caso acidosis respiratoria, es compensadora o contrabalanceada al trastorno primario. Lo segundo que nos queda entonces es determinar el grado de compensación para la elevación de la PCO2 esperada según la siguiente ecuación. La PCO2 es igual a 0.9, que es una constante, por 45, que es el valor del bicarbonato del paciente, más 16, en este caso nos da 56, acercándose a los 57 que el paciente maneja, teniendo entonces una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Continuamos con un paciente de 70 años que ingresa a la emergencia con una neumonía lobar en un estado somnoliento y con alteración de la frecuencia respiratoria. Tenemos un pH de 7.36, es decir, un pH normal, por lo que inicialmente podemos descartar un trastorno de tipo ácido-base. Sin embargo, la presión arterial de oxígeno está baja en 48 milímetros de mercurio, correspondiéndose con una hipoxemia de tipo moderada. Pasamos ahora a analizar los valores de bicarbonato y de PCO2, encontrando ambos valores aumentados. Y recordemos que la elevación del bicarbonato es alcalosis metabólica y la elevación de la PCO2 es acidosis respiratoria, por lo que fácilmente cualquiera puede estar causando un trastorno primario y este desequilibrio estar compensado, y es por ello que tenemos un pH normal. Sin embargo, para trastornos ácido-base cuyos valores de pH estén normales, aplicaremos la siguiente ecuación. La PCO2 entre el valor del bicarbonato por 24. Y en este caso, valores por encima de 40 son considerados acidosis y valores por debajo de 40 son considerados alcalosis. Aplicándolo al ejercicio, tenemos 48 de la PCO2 entre 28 del bicarbonato por 24 nos da 41.
de manera que quien está desencadenando inicialmente el desequilibrio hacia una acidemia es el incremento de la PCO2, y el incremento del bicarbonato que llevaría hacia una alcalemia es compensadora o contrabalanceada al trastorno primario, de manera que el desequilibrio ácido-base de este ejercicio es una acidosis respiratoria compensada. Es compensada porque la elevación del bicarbonato ha logrado contrarrestar la elevación de la PCO2 y normalizando el pH. Similar al ejercicio anterior, fíjense que tenemos un pH normal en 7.44 en un paciente ebótico que presenta dificultad respiratoria progresiva. La presión arterial de oxígeno está baja en 67 milímetros de mercurio, correspondiéndose con una hipoxemia leve. Pasamos ahora a analizar los valores de bicarbonato y de PCO2, encontrando ambos valores disminuidos. Uno llevando hacia acidosis metabólica y el otro llevando hacia una alcalosis de tipo respiratorio. Aplicamos la ecuación previa a nuestro paciente, así tenemos como 32 de la PCO2 entre 20 del bicarbonato por 24 nos da 38, un valor por debajo de 40. Permitiéndonos establecer entonces inicialmente una alcalemia, por lo que la disminución de la PCO2 llevaría entonces a alcalosis respiratoria compensada, y la disminución del bicarbonato que llevaría hacia acidemia es compensadora o contrabalanceada al trastorno primario. Así tenemos en el ejercicio 7 una paciente femenina de 33 años de edad diabética quien ingresa a la emergencia presentando diarrea, náuseas y vómitos de 48 horas de evolución. Al examen físico, la paciente está hipotensa, taquicárdica y taquicneica. Los gases arteriales ponen de manifiesto un pH de 7.2, es decir, un pH bajo. Fácilmente definimos un trastorno de tipo acidosis. La presión arterial de oxígeno está baja de 30 milímetros de mercurio, correspondiéndose con una hipoxemia severa. Establecemos por otro lado que la acidosis bien puede ser de carácter metabólico por disminución del bicarbonato o respiratoria por elevación de la PCO2. Y nuestro paciente tiene ambos parámetros disminuidos, pero quien está llevando el trastorno hacia una acidemia es la disminución del bicarbonato sérico, por lo que el desequilibrio ácido-base de este paciente es una acidosis metabólica como trastorno primario, y la disminución de la PCO2 que llevaría hacia una alcalosis respiratoria es compensada o contrabalanceada. Determinamos el grado de compensación esperado de la PCO2 teniendo 1.5 por 4.2 del bicarbonato más 8 nos da 14. Acercándose al 13 de la PCO2 que tiene nuestro paciente, por lo que la acidosis metabólica es parcialmente compensada. Calculamos la brecha aniónica como lo hacemos en cualquier tipo de acidosis metabólica, obteniendo un anion gap aumentado, por lo que finalmente el trastorno de este paciente sería una acidosis metabólica parcialmente compensada con un anion gap aumentado o normoclorémica. Bien, espero que esta clase les haya sido de utilidad para que ustedes puedan lograr entender e interpretar los trastornos ácido-base, que son trastornos muy frecuentes, sobre todo en pacientes críticos o pacientes hospitalizados. Me quedo con esta frase de H.L. Mencken que dice que la vida es una lucha no contra el pecado, no contra la fuerza del dinero, sino contra los iones de hidrógenos. Y nuestro cuerpo pues diariamente tiene esta lucha y afortunadamente todos los días logra ganarla.